Muchísimas gracias por su presencia y muchísimas gracias a nuestros amigos de los capítulos que están conectados, como siempre. Son bienvenidísimos y eso para nosotros es un gusto increíble poder estar en contacto con ustedes. Vamos a saludar, bueno, ya nos saludamos al maestro Sergio Bonfilio Macbeth, que es abogado. Nació en Minas. Me voy a tratar de hacer un resumen porque si no nos vamos a estar aquí toda la hora de la sesión. Así que me voy a brincar, y sobre todo cantidad de trabajos y publicaciones. Nació en Minatitlán, Veracruz, México, el 8 de octubre de 1973. Cuenta con más de 26 años de experiencia ejerciendo la profesión de abogado, particularmente en el área de derecho agrario, en las áreas de asesoría, consultoría y litigio, entre otras. Egresado de la Universidad La Salle, en México, DF, de 1991 a 96, abogado, cuenta con especialidad en Derecho en Amparo de la Universidad Panamericana, diplomado en Derecho Laboral y Seguridad Social por el ITAM, maestría en Derecho de los Negocios Internacionales por la Universidad Iberoamericana. Es socio fundador de la firma de abogados Bonfilio Macbeth Abogados SC en la Ciudad de México, donde continúa su práctica profesional, particularmente en materia de asesoría jurídica en materia agraria. Fue profesor de Derecho Agrario y titular de la materia en la Universidad Iberoamericana de Santa Fe desde 1998 hasta el 2012 inclusive. Miembro activo de nuestro colegio desde el año 2005 y es coordinador de la Comisión de Derecho Agrario durante los años del 2012 al 2015, del 18 al 20 y participando activamente al día de hoy. Es miembro también de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados ANAE. Autor del libro La inclusión del sistema jurídico mexicano con el tema Inclusión de los sujetos de derecho agrario en los proyectos productivos, de editorial Tirando Blanche en 2021. Es coautor en infinidad de publicaciones, diagnósticos y propuestas sobre los sistemas de impartición de justicia en México con el tema inversión extranjera en tierras ejidales, en busca de la teoría constitucional con el tema de los principios de justicia, seguridad jurídica, debido proceso y de supremacía constitucional en relación a las tierras ejidales de uso común, seguridad jurídica, diagnósticos y propuestas con el tema análisis de prescripción del derecho del tanto en materia agraria, propuestas concretas para enriquecer el orden jurídico nacional con el tema propuesta para una adecuada inversión nacional y extranjera en tierras ejidales, análisis y propuesta de mejora al marco jurídico mexicano con el tema integralidad del ordenamiento agrario para un adecuado proyecto de inversión inmobiliario turístico en el siglo XXI, a 100 años de la Constitución de 1917, con el tema la causa habiencia y prescripción en las servidumbres de paso que afectan tierras ejidales. Qué interesante todo. Sí. Participación como orador en diversas conferencias, entre ellas inversión extranjera en tierras ejidales, y en el Congreso de la Barra tuvo la intervención con el diagnósticos y propuestas sobre los sistemas de impartición de justicia en México. Conferencista en muchísimas cuestiones sobre seguridad jurídica y publicaciones diversas y eventos múltiples. Y le voy a pedir que me dispense, pero estamos orgullosísimos de su presencia y muchísimas gracias, Héctor, porque sabemos que estás ocupadísimo y pues aquí Cers lo pepenó. Así que te damos como siempre la bienvenida y el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Gracias. Yo creo que el micrófono sí lo ocupamos por eso, ¿verdad? Sí, para que escuchen. Sí, yo creo que sí. Aquí. Bueno, pues primeramente agradecer a la Barra Mexicana Colegio de Abogados la invitación. Ahora sí que estamos en casa y siempre me sentiré en casa. Y agradecerle pues, a la coordinación de mediación y de derecho agrario, no sé completo el de mediación, pero creo que mediación y colaborativo, perdón, Armando que no está, pero a la subcoordinadora, muchas gracias, Cels coordinadora, Tláhuac, y su coordinadora Joana, perdón Joana, discúlpame. Y a todos los asistentes
presentes y a los que están en Zoom, pues muchas gracias. Y ahora sí, pues empezamos de lleno con la materia que nos ocupa hoy, que es la mediación por conflicto de límites entre ejidos a la luz de la incorrecta ejecución de resoluciones presidenciales. Aquí, obviamente, uno de los temas por los que nos dimos a la tarea de hablar de este tema es hacer un análisis a fondo de si realmente la figura de mediación se aplica en la materia agraria. No quiere decir que no se aplique, sino debemos de tomar en cuenta un tema. A diferencia de otros tipos de mediación, en el tema agrario van a jugar un papel preponderante e importante los usos y costumbres. Realmente así es como muchos de los temas en materia agraria se logran mediar, conciliar o resolver en su momento. Hoy en día tenemos un número importante de asuntos en el país que tienen hasta 300 años. Había uno de 500 años, pero ya se resolvió, pero sí hay unos verdaderamente grandes y hasta la fecha, o sea, siguen todavía sin resolverse. Obviamente estamos hablando de que no existía las figuras, bueno, las leyes recientes, que yo le llamo el derecho agrario reciente, pues de 1915 para acá, pero siguen todavía y obviamente tienen que ver pues con temas ancestrales, formas de ver las cosas, y pues sí es un tema que de verdad sí juega de manera muy importante. Por esa razón, normalmente, por lo que se opta en materia agraria, podemos hablar de tres figuras importantes: la mediación, la conciliación y el arbitraje. ¿Cuál es el más recurrente en la materia agraria? Pues la conciliación. Es la más recurrente. Pero primero que nada quisiera hacer un repaso muy breve, porque obviamente no va a dar tiempo, de poder entender de dónde nace el conflicto de límites entre ejidos. Pero, como lo digo yo, a la luz de las incorrectas ejecuciones de resoluciones presidenciales. Primeramente, aquí Mises, ¿cómo le digo? No le quiero poner los lentes, no veo. Pero si no voy a ver allá, entonces mejor aquí las tengo. Bueno, hay que entender muy brevemente las acciones agrarias principales. Hay más, pero bueno, para el tema que nos ocupa, que es conflicto de límites, las principales son las dotaciones de tierras, las ampliaciones y los RTBC, el reconocimiento y titulación de tierras o de bienes comunales. De ahí vienen los conflictos actuales. ¿Por qué razón? Por lo siguiente, obviamente para todos los que tenemos los conocimientos fundamentales de la materia agraria, pues sabemos que a partir de 1992 culmina el reparto agrario. Ya no hay más reparto agrario. Entonces hay una división antes y después del 92. Pero aquí, ¿qué es lo importante que hay que recalcar? Que quedaron muchos asuntos en rezago, que hoy en día no se han resuelto. Pero además hay muchas resoluciones presidenciales de dotación y ampliación que en su momento fueron emitidas por el Ejecutivo, en donde contemplaban una superficie determinada. Vamos a poner un ejemplo, no sé, 500 hectáreas. Pero al momento de ejecutarlas,
esas 500 hectáreas no eran entregadas. Se entregaban, por decir un número, 400 y había un remanente de 100. Pero como los derechos colectivos agrarios son imprescriptibles, pues hoy en día tenemos un sinnúmero de temas de conflictos de límites derivadas por la incorrecta o la incompleta o la indebida ejecución de las resoluciones presidenciales. Y aunado a esto, tenemos un sinnúmero de problemas, sobre todo en la península de Yucatán, incluyendo los 3 estados, en las Baja Californias, incluyendo los 2 estados, en donde hay mucho terreno nacional, que en su momento se llevó a cabo un procedimiento de titulación que es muy diferente al tema de acciones agrarias. Y se tituló a determinadas personas y hoy en día hubo traslaciones de dominio y están en posesión empresas, no sé, particulares, etcétera. Pero como en 1900, por decir una fecha y tratarlo de ejemplificar, 1970, se ejecutó una resolución presidencial, la que puse de ejemplo de 500 hectáreas, y se dieron 400, y resultó ser que colindante hubo un pequeño propietario que tituló, pero al final de cuentas no tuvo que ver nada con esa resolución presidencial. Lo cierto es que el ejido, cuando trata de reclamar ese excedente, no hay espacio hacia dónde. Entonces viene una interpretación en sus momentos, y que se llegaron a hacer con programas, por ejemplo, como el Procede, que empiezan a tratar de interpretar la resolución presidencial sobre 500 hectáreas, pero el ejido tiene nada más en posesión 400 y afectan al de al lado. No quiero decir al que más le conviene, ¿verdad? Pero a veces así es, al que más le conviene. Y pues resulta ser que ahí surge un conflicto, aunque sabemos que el Procede no está facultado para reconocer superficie adicional del ejido, pero la realidad es que hoy en día existen, y existen varios juicios en donde se ha llevado a cabo el programa de certificación del Procede, que hoy en día ya ese programa se cerró, ya es FANAC, que ha creado derechos sobre los ejidos, e inclusive registros agrarios que han emitido calificaciones registrales sobre superficies que se reconoció por medio del Procede, ojo, no por la resolución presidencial. Entonces, esos temas hoy en día pues son conflictos que hay que mediar, que hay que conciliar, que hay que ver si se someten a un arbitraje, dependiendo de... Pero ese es un tema con un particular. Ahora, el tema con los ejidos. Existieron, uno de los temas por los cuales culminó el reparto agrario en 1992 es porque, pues, a nuestro excelente Congreso en aquel entonces, no quiero señalar el de ahorita, tiene que ver con ese, pero en 1983 se dieron cuenta que ya habían repartido el territorio nacional y que pues ya iban por un segundo territorio nacional, pero eso se dieron cuenta 10 años antes, y hasta 10 años después se les ocurre que no se les ocurre, se dan cuenta que ya tienen que terminar con el reparto agrario, pero para ese entonces había encimaciones de ejecuciones presidenciales, de resoluciones presidenciales. Pero, ¿por qué razón? Y hay que entenderlo un poco. Ok, bueno, esas son los reconocimientos, la dotación de tierras en la acción agraria, mediante la cual se conceden tierras a los núcleos de población que carezcan de ellas a través de una resolución presidencial. Está muy resumida, la verdad, porque vamos a enfocarnos en otro tema.
Y pues las ampliaciones, para que se dé una ampliación tuvo que haber existido una dotación de tierras, o sea, una ampliación de esa dotación inicial, y puede haber varias ampliaciones según las necesidades del ejido en aquel entonces. Y el reconocimiento de tierras comunales o RTBCs por concesión precaria. El que sigue es, Porfis, gracias. Ahora, me encanta porque no es, yo lo vi ahí, la verdad está bien chafa, pero a mí me gusta, o sea, la verdad me gustó, y les voy a explicar por qué. Ese lo vi en internet y es lo que pudiera afectar si hay un percance en Laguna Verde. O sea, digo, pero me gusta mucho por lo siguiente, porque ilustra de una manera así muy sencilla para los que no conocen bien el tema de las resoluciones presidenciales, cómo se llevaban a cabo. Fíjense, ese circulito no siempre es así, es nada más ilustrativo. Ese circulito es el núcleo de población. Ese núcleo de población, mediante el procedimiento, iniciaban todo un procedimiento de solicitud de dotación de tierras. Y había unos trabajos técnicos informativos, me estoy saltando muchísimo, pero esos trabajos técnicos informativos que incluían, pues, 7 kilómetros de diámetro, donde, a partir de donde estaba la solicitud del núcleo de población. Entonces, lo amarillo vendrían siendo esos 7 kilómetros, no son 7 kilómetros exactos, pero bueno, es la idea de darles ese. Y dentro de esa zona amarilla, obviamente esos trabajos técnicos informativos se encargaban de determinar cuál era la superficie susceptible de dotar a los ejidos y cuáles eran afectables. Cuando había una inexplotación por más de 2 años consecutivos, si había terreno nacional o etcétera, ya se le dotaba, había ya un dictamen y se les dotaba. Supongamos que ahí se les dota, pues, continuemos con el ejemplo de 400 hectáreas, no son 400 hectáreas, muchísimo más. Pero bueno, se les dotaba ahí. Pero ¿cómo se hacía esto? Estos trabajos, ¿cómo se hacían? Pues se hacía con instrumental muy precario, ¿no? Eran en aquel entonces los teodolitos, que tenían que funcionar con la luz solar, entonces nada más tenían hasta las 6 de la tarde, etcétera, y a veces decían, bueno, pues llega donde está el árbol y el río, y si se caía el árbol y el río, pues imagino, bueno, no el río cambiaba de cauce, porque me ha llegado a pasar el conflicto de límites, que cambia de cauce y se come el terreno y llega el ejido y dice, pero aquí dice que el límite es el río. Oye, pero cambió de cauce. No, dice que es el río y el árbol ni está. Entonces empiezan. Si se roban las sulfoneras. Aparte, no las colocan. A mí me tocó una inspección que el abogado dijo, es que ayer la movimos para allá y estábamos en una inspección judicial. A ver, y le digo al actor, a ver, apúntelo. ¿Qué dijo? La movimos ayer para allá. Usted había, ellos la movieron. Sí sirvió al final, pero bueno, sí pasa, las mueve. Entonces, imagínense nada más la incertidumbre de esas superficies que hoy en día se miden de manera distinta, satelital, se georreferencia, hay un programa SIG, hay un programa SIMCR, vamos, ya realmente ya existe una tecnología muy buena, pero a la luz de esa tecnología tenemos mucha superficie hoy en día que pues no está debidamente pues, identificada. Entonces, como no está debidamente identificada, pues ya se podrán imaginar pues todos los problemas que conlleva en el tema de límites, ¿no? Les voy a enseñar una resolución presidencial. A ver si puedo abrir no, la anterior era el PDF, a ver si lo puedes. Así, a ver, dale 2. A ver si lo logramos. Sí, gracias.
Bueno, ese era el intento de enseñarles una resolución presidencial en un PDF. Obviamente, pues la resolución presidencial se publica en el Diario Oficial de la Federación. Esa resolución presidencial pues tenía pues, el censo del poblado solicitante, se nombraba a los integrantes del Comité Particular Ejecutivo, que posteriormente pues iba a surgir el comisariado de bienes ejidales, ¿no? O comunales, dependiendo, ¿no? Pero esa resolución presidencial pues era descriptiva, o sea, hablaba de las superficies, hablaba de las personas afectadas, de los trabajos técnicos informativos, pero realmente no tenían hoy en día tan ubicadas las superficies, ¿no? Entonces, por eso, pues hoy en día, a pesar de ya de tener esa tecnología, como les había comentado, pues tenemos el tema real, el tema en campo, que realmente cuando llega a haber un conflicto de límites, pues empiezan a salir todos esos errores de antaño y derivados de, pues, del resultado de esa pues, precaria instrumentación de medición que se tenía. Entonces, por esa razón, pues sí es un tema que no está resuelto hoy en día. Es un problema bastante pues, problemático hoy en día para empresas, proyectos se han ido abajo, ha habido en zonas del sureste conflictos muy fuertes entre ejidos y comunidades por temas de conflicto de límites que hoy en día no se han solucionado, conflictos fuertes, que ha habido muertos, etcétera, por temas de límites, que bueno, yo en lo personal nunca he entendido, pelean superficies que ni ocupan, pero ni siquiera producen, pero es un tema ideológico que pues hay que respetar, ¿no? No aprobar cómo se resuelve, pero esa es la realidad de nuestro México en ciertas zonas por el tema de usos y costumbres. Entonces, resumiendo el tema, pues hoy en día cuando surge un conflicto de límites, pues es efectivamente por temas de ejecuciones presidenciales que no están incompletas, no están debidamente interpretadas, no se cerró, inclusive no hubo una declaratoria de que esa resolución presidencial era inejecutable parcialmente, porque no había superficie, quedó abierta. Entonces ese derecho es indiscutible. Entonces por eso hoy en día muchos conflictos son derivados de eso y tienen que dirimirse en un tribunal agrario. Pero, ¿qué problemas se encuentra uno, por ejemplo? El siguiente es ¿qué problemas se encuentran nada más para ilustrarlo? Fíjese, este es un ejemplo de pues, un famoso due diligence, donde ahí se está comprando la superficie que está en negro. Lo que está en rojo es una carretera. Lo que se encuentra en azul es un traslape de una superficie ejidal. ¿Qué pasó? Que, bueno, y el mar está en la parte donde dice ahí Bahía Banderas, es de esa zona. Y pues se me instruye que hagamos un análisis de interpretando la resolución presidencial, interpretar los planos definitivos del ejido, interpretar las carteras de campo, las actas de posesión, mediante los trabajos técnicos, ¿no? Y obviamente pues tener una lectura completa de qué estaba ejecutado y qué no está ejecutado, porque había una empresa interesada pues, en comprar superficie y había dado inclusive hasta un adelanto, pero en el registro público, ojo, cosa rarísima, aparecía ese traslado. En el registro público es muy raro, porque uno de los problemas es que no están coordinados ambos, RPP y RAR, y AGA, ojo, AGA, porque dicen, bueno, Archivo General Agrario, por los
que no están familiarizados, no nada más es RPP y RAN, es AGA. Eso es lo que les dije, ya le pasó al Estadio Azteca. Entonces, el problema ahí, cuando se hace ahora sí la interpretación, ¿qué es lo que pasa? Se le dice, oye, fíjate que sí hay un problema, pero de vamos a la otra vez, pero más grande. No tienes acceso. Hay tierras de uso común, hay parcelas, hay un traslape físico, hay un traslape documental, hay una invasión física y todavía para cerrarlo, o sea, tenía todos los escenarios. Obviamente se había pagado, bueno, se hizo un escrow, todo lo que hay que hacer para solucionar ese tema y pues nos encontramos con esa situación. Eso es lo que hoy en día llega a suceder en muchas zonas. Tampoco quiero generalizar que estamos en un tema, y allá arriba hay más parcelas. ¿Cuál era uno de los problemas ahí? Fíjense que hoy en día las famosas carreteras, que pues en su mayoría son ejecutadas por la SCT, hasta esas están mal ejecutadas. Si hay expropiaciones, están mal ejecutadas. Me ha salido expropiación, ahorita tenemos un asunto en Torreón, por ejemplo, donde pues está la carretera, pero ya cuando va a estar ahí, no puedo decir clientes ni nada, pues está la confidencialidad me lo impide, pero ya está el proyecto prácticamente pues ya con el kickoff para banderazo, y de pronto pues por ahí recibimos unos WhatsApp, no sé cómo consiguen nuestros celulares, pero recibimos un WhatsApp y oiga, y me mandan un planito, y de pronto resulta ser que la carretera está encima del terreno que está comprando. Ya agarramos, interpretamos, y resulta ser que la SCT le acomodó, o sea, expropió abajo, pero le acomodó más aquí. Y sí ocupó lo que quería expropiar, pero no lo que había señalado y georreferenciado. Y ahí pasó eso. La carretera más abajo, pero pues ahí la hizo. Sí, exactamente. O sea, no le quitan todo valor al terreno. Ya. No tengo salida, tengo que esperarme un momento. Claro, se puede reclamar una servidumbre, pero para un proyecto grande no hay viabilidad. O sea, perdón, si tienes una expropiación y luego el expropiado acredita que no fue utilizado para los fines para los que estaba, puede pedir la reversión. Exactamente. Es correcto. Entonces, pues digo, es un tema pues, que hay que entender. Ahora, eso con ejidos, sucede, pero bastante. Tenemos temas de precisamente donde hasta mineros, o sea, que están explotando una empresa minera en una superficie, en un determinado ejido, pero pues es la zona, ahora sí que la gallinita, los huevos de oro, esa zona, pero es colindante con otro ejido, pero pues ahora el otro ejido dice que no, que es parte de él, viene la Procuraduría Agraria, hacen los acuerdos y a la mera pues la pelea sigue, ¿no? Y obviamente pues lo que quieren es el beneficio económico, pero ese problema pues surge entre todos los ejidos que pues, normalmente tienen este problema. ¿La que sigue? Gracias. Bueno, eso es parte de los trabajos técnicos informativos donde surge este problema, es la interpretación de las carteras de campo, las actas de posesión y los planos definitivos, que es lo que les dije, que a pesar de tener hoy en día una buena tecnología, hay que señalarlo, sí hay que señalarlo, porque ahí está, la verdad es que, o sea, digo, no es de que alguien esté descubriendo el hilo negro, ¿no? Hoy en día el SIN-CR del grano está actualizado y el que se mete al PINA, por favor, ni lo use, no sirve, no está actualizado el PINA. De verdad, con todo respeto, pero no está actualizado el PINA. ¿Qué es el PINA? El registro, el padrón de ejidos y comunidades. No soy bueno para aprenderme los de esos, pero sí es un padrón de ejidatarios y de la superficie de los ejidos, ¿no?
y ahí está, se mete uno y ahí viene un registro por municipio, por estado, por municipio, por ejido, por comunidad, y es ilustrativo. El PINAR, desde mi punto de vista, nada más sirve de ilustrativo, porque a pesar de que le mueve ahí abajo, se van moviendo las coordenaditas, la realidad es que está más ilustrativo, porque al momento de interpretarlo y georreferenciarlo, no es lo mismo, está inclusive, no está actualizado. En la página del RAN lo encuentro. Exacto. Sí, ahí está. De registro, sí. Ujú. Pero efectivamente no es, y hay cosas que no son ni siquiera interpretables. No, inclusive todo lo estadístico ahí de asambleas de dominio pleno que ni aparecen, y de pronto va uno al RAN y se aparece. Entonces, digo, sí sirve, o sea, no voy a decir que sí sirve, la verdad es que como de entrada, a ver a qué nos estamos enfrentando, sí sirve. No puedo decir que eso sin servir. No está actualizado, esa es yo creo que la definición precisa, ¿no? La que sigue. Ahora sí, aquí es lo bueno, los medios alternativos para la solución de controversias en materia agraria. Ahorita les voy a decir cuáles son los que realmente, pues, el primero, que es el, digamos, el de la coordinación de mediación y colaboración. Derecho de colaboración. Perdón. O sea, entonces, mediación, bueno, ahí puse una definición, digo, hay varias excepciones, es un medio de solución alternativa de conflictos caracterizado por la intervención de una tercera persona denominado mediador, cuyo objetivo es facilitar la aveniencia y solución a través del diálogo entre las partes enfrentadas, tratando de lograr que éstas alcancen una solución satisfactoria y voluntaria del conflicto, pero nunca ofreciéndola por ¿no? Eso es. Sí, tal cual. Y le damos al siguiente, pero que quiero ver esto, o sea, esto obviamente en la coordinación se lo saben súper bien, ¿no? Lo cito porque no me lo sé de memoria, pero ¿cuáles son los puntos de la mediación? Las características, no pone tanto énfasis en los aspectos legales del conflicto como los intereses latentes de cada parte. Se puede presentar intrajudicial o extrajudicialmente. Un tercero se interpone entre los contendientes procurando su reconciliación mediante su asistencia en la obtención de un acuerdo a través de un procedimiento flexible y formal. Constituye la vía pacífica de solución de conflictos que en términos humanos de tiempo, recursos y costos privilegia la libre decisión de las partes, la cooperación, el compromiso mutuo, facilita la pacífica continuidad de las relaciones, reduciendo así la posibilidad de litigios futuros. Es un proceso diseñado para ganar las cuestiones fundamentales y subyacentes de una controversia, para alentar la exploración abierta de opciones, y es justo esta cualidad la que por sí misma lleva a lograr acuerdos que trascienden no solamente a nivel interpersonal, sino también al ámbito jurídico. Lo leí tal cual, o sea, porque esto obviamente lo encontramos en cualquier lugar, a veces descrito de otra forma, pero esa es la idea principal. Pero aquí viene lo importante. Realmente la mediación como figura, si bien es cierto, pues es pues para lograr una resolución pronta y expedita, evitando pues un juicio, ¿no? Un litigio de años, no recuerdo cuál es el juicio agrario más viejo, pero yo sí me aventé uno del 2005, soy malo para las matemáticas, y terminé en el 2021. ¿Cuántos años fueron? 16. Ese es el más, y lo gané. Ese sí es lo que, después de tanto tiempo, pero no se ganó. Pero sí, o sea, son largos. Pero hay unos comunitarios que vienen de... Hay otros, ¿no? ¿no? Hay más. No recuerdo, habría que preguntarle a la maestra presente, si sabe, si lo tiene. Pero hay uno viejísimo. El paso aventó 40 años. Sí, el que me acabas de decir. Sí, pero no me acuerdo, hay uno por ahí que es muy viejo, pero ya ahorita la vez que me dio los años. Pero bueno, pero sí es precisamente para ahorrar eso, y ha servido. Pero, por ejemplo, la mediación como tal, normalmente, y no soy experto en mediación, sino estoy analizando desde el enfoque agrario, básicamente, la mediación casi no es recurrir a esta figura en sí,
en materia agraria, porque normalmente es implementada pues por medios alternativos, por ejemplo en diferentes estados hay centros de mediación, y se acude, sí se llega a acudir a tratar de dirimir algún conflicto de esta índole. Por ejemplo, si hay un conflicto entre ejidos, primeramente porque lamentablemente los conflictos de límites entre ejidos, cuando detonan, se vinculan a temas penales. Pues lamentablemente así es, y obviamente más en zonas más retiradas y cuando son conflictos muy viejos. Entonces se trata de mediar precisamente, y el primero que interviene pues es la autoridad municipal y estatal. Entonces es cuando tratan de alguna manera de abrir mesas de trabajo y de mediar el conflicto. Pero ¿qué pasa? Y bueno, ¿qué nos hemos encontrado? Porque ya me ha tocado participar en estas mediaciones, que las autoridades que toman esa, digamos, como, o liderean esa mediación, no conocen la materia. Entonces no la pueden llevar hacia donde debe de ser. Le dan un tinte de derecho común y se olvidan del tinte que tiene que ver los usos y costumbres, que es en materia agraria. Porque los usos y costumbres son muy bastante, son más sólidos que la propia ley, recordando que no pueden contravenir los usos y costumbres a la ley, pero sí son más sólidos. Digo, nada más como paréntesis, a mí me pasó una vez allá en el área de Nayarit, que en un tema minero estábamos solicitando, bueno, ciertos caminos y tuvimos que tomar lancha, no había acceso para llegar a una asamblea en la comunidad, que eran, ahí se me olvidan los de Nayarit, la comunidad que es ahí, creo que es Huicholes, sí. Eran huicholes. Entonces entramos y me acuerdo muy bien que se instala la asamblea, voy con la propiedad agraria, yo no sé hablar huichol, no sé si ese es la lengua, creo que sí, o no sé cómo se denomina, ahí sí es una ignorancia, pero pues era en español, y el representante de la propiedad agraria sí sabía muy bien, inclusive era de la zona. Entonces toman una resolución, y esa sí la entendí, que estaba a favor, y dije, la resolución. Yo era un aspecto que tenía detrás responsabilidad de la empresarial, todo ese tipo de situaciones, ética, medio ambiente, sí contaba con todos esos tipos de temas. Pero cuando termina de la votación, se para el Consejo de Ancianos. Yo sabía que había un Consejo de Ancianos, que fueron en su momento parte del comisariado. Y empiezan a dar mucho, así ya no entendía nada. Entonces después empiezan a decirle pues, lo que estaban interpretando. Y yo me acuerdo que nada más me dijo el representante, se volteó y me dice, ¿ya valiste? Y digo, ¿por qué? La acaban de echar para atrás. Pues ya está la resolución. Sí, pero ellos son las que le terminan de dar no el sello de Zapata, ellos son los que la cierran. Y dijeron que no jala, que porque es un lugar sagrado, respetable. Sí. Y dije, wow. Entonces llega el comisariado, se para respetuosamente, dicen que no, a ese nivel llegan los otros. Y me echaban para atrás la asamblea. Y él decía, a pesar de que se tomó la resolución, se dio el uso de la voz, y por usos y costumbres, digo, estoy resumiendo, atrás. Ya nunca se hizo nada ahí. Está bien, digo, se respeta, digo, al final de cuentas ya no sé qué pasó ahí, pero a ese nivel llegan los usos y costumbres. Entonces, regresando al tema, si es una situación... Una pregunta de ese ejemplo. Bien. ¿Qué sucede jurídicamente? ¿Qué se puede hacer ante esa situación? O sea, ¿qué sí? Nada.
Nada, te voy a decir porque, mira, siempre y cuando no contravenga las disposiciones de ley, eso no lo contraviene, porque está tomando una resolución de asamblea, no se ha calificado, no hay nada todavía, no se ha, digamos, firmado. Si ya existiera quizá a lo mejor algo ya firmado, calificado registralmente, posiblemente sí, pero en ese momento no, porque la superficie es de ellos. Hay otra figura que no nos podemos meter ahorita, que ya tiene que ver del lado de la ley minera, pero también entra el tema ambiental, que hoy en día, pues acuérdense que ya son varias autoridades para el tema ambiental, ya no es Semarnat, juega CONAM y juega con la autoridad agraria y juega la Semarnat, ya son tres. Entonces, si los tres no hacen marcha ahí, no pasa. Entonces, ahí nada, o sea, simplemente no entras a mi tierra y se acabó. Pero hay un tema que digo, si nos metemos en el tema minero, sí puedes hacer algo, pero ya es malo. O sea, digo, meternos en otro tema que con gusto lo platicamos. En otra sesión. Que para los usos y costumbres en el artículo 2, el único límite que te pone es la Constitución y derechos humanos. Y aquí pues, no puedes alegar ninguno de esos. Nada, y los que están diciendo que es un lugar sagrado, peor. Y sí era un lugar sagrado, sí es cierto, no están mintiendo, era un lugar sagrado. Pero obviamente yo georreferenciado, yo sabía que había un lugar sagrado, pero yo no sabía que iba a pasar por ahí algo, y me enteré hasta pues, que me dijeron el área técnica. Es que sí iba a pasar. ¿Cómo lo dijiste antes? Así pasa, a veces los abogados sufrimos con el área técnica porque la ven de una perspectiva muy diferente, pero digo, es parte, ¿no? No, pues para ellos se van por lo normal, digo, pero se saltan ciertas situaciones que al final de cuentas no puede detonar el proyecto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué me ha pasado? Bueno, que se está llevando una mediación por conflicto de límites, que es el tema que nos atañe, pero al final de cuentas le terminan pidiendo auxilio. Bueno, o no se soluciona y termina en un conflicto en el Tribunal Agrario, o le piden auxilio a la Procuraduría Agraria. Entonces, normalmente casi no es muy recurrida, aunque sí ha habido resoluciones, pero ojo, sí ha habido acuerdos, pero estos acuerdos se tienen que sancionar en el Tribunal Agrario. ¿Por qué? A pesar de, o sea, tiene que haber tiene que ese convenio pasarse ante un Tribunal Agrario, que ojo, hay veces que el Tribunal Agrario no puede de entrada, por eso les digo que casi no llega a cerrar este tipo, no puede agarrar un Tribunal Agrario porque llegaron a un acuerdo, luego sancionaron un convenio, porque el Tribunal Agrario tiene que interpretar los planos de definitivos, las resoluciones presidenciales, y no lo puede hacer nada más porque llegan unas partes y determinan que están llegando a un convenio, porque si no, ese convenio puede ser anulable. Entonces, eso no es tan sencillo. Pero si es un tema menor, pero pues pudiera, digamos, mitigarse. Pero la realidad es que la mediación por conflicto de límites, llevarla a una solución en la mediación per se, no se puede. Tiene que llevarse al Tribunal Agrario y tendría el Tribunal Agrario que allegarse también de información técnica para poder declarar válido ese convenio, porque inclusive como hace a la vez de una sentencia, pues también crea temas relevantes, sobre todo en temas de inscripciones en el ranking de planos definitivos que hay que modificar. Entonces, no es tan sencillo, no es tan recurrente. O sea, en el conflicto de límites casi es complicado, pero obviamente no quiere decir que no se pueda llegar a ejecutar, sí tendría que llevarse de otra manera, quizá con los trabajos técnicos informativos y ya poderlo detonar, ¿no?
Pero sí ha habido bastantes mediaciones, ¿no? La que sigue. Gracias. Conciliación, que es la otra figura. Esta es la más recurrente, yo diría. Y la cito, es una forma de solucionar conflictos en virtud de la cual las partes ante un tercero que no propone ni decide contrastan sus perspectivas y pretensiones tratando de llegar a un acuerdo que solucione el conflicto o difiriendo y elimine una posible contienda judicial. Existen dos tipos de conciliación, la extrajudicial y la conciliación judicial. La conciliación extrajudicial es un medio alternativo al proceso judicial, es decir, las partes resuelven sus problemas sin tener que acudir a un juicio. Resulta un mecanismo flexible donde el tercero que actúa e interviene puede ser cualquier persona y el acuerdo al que llegan las partes suele ser de tipo transaccional. La conciliación como vía para solución de conflictos puede desarrollarse en 4 momentos. A saber, pues aquí está. Fuera de juicio, la que se realiza ante la Procuraduría Agraria. Esa es más como arbitraje. Bueno, más arbitraje. Iniciando el juicio agrario. Bueno, como sabemos, para todos los que litigamos, pues en cualquier momento, siempre pues, el magistrado, y lo dice en la ley, en cualquier momento puede solicitar esta figura. Y siempre, por lo regular, los magistrados, al momento en todas las audiencias, siempre preguntan, el secretario de acuerdos también pregunta si existe la posibilidad de un conflicto, una solución del conflicto, alguna conciliación, siempre lo procuran, ¿no? Y obviamente antes de citar sentencia ante los tribunales unitarios y inclusive en las propias ejecuciones de sentencia puede haber también algún tipo de acuerdo. En las ejecuciones de sentencia es aquí donde normalmente se llegan a los acuerdos, y precisamente lo que yo les digo de las resoluciones presidenciales al momento de ejecutarlas es cuando sobre todo hace falta superficie, porque también, y se me olvidó especificar eso, también está la inversa, pero ahí sí son bien comodines, ¿no? Porque cuando la resolución presidencial dice 500 hectáreas y la mide el ejido tiene 600, ¿no? Pero ahí miran bien, calladitos todos, ¿no? Entonces, lo que ahí se hace es que se hace una interpretación de vida. Oye, es que me falta acá, no, hombre, tienes en exceso. O sea, al contrario, o sea, tienes que regularizar en base a tu resolución presidencial tu superficie ocupada. Entonces, también ese tema llega a pasar. Es más, hay algo muy importante de eso. ¿Sí? Entonces, son las etapas. También podríamos definir la primera como conciliación extrajudicial y las demás conciliaciones en sede judicial. En el juicio agrario, como les dije, el magistrado tiene la obligación de exhortar a las partes a que lleguen a una amigable composición, es decir, la vía conciliatoria, que también debe ser considerada como vía preferente para la resolución de todo conflicto. En ese sentido, la omisión de tal exhortación constituye una violación procesal. El convenio surgido por las partes, lo que se había dicho una vez aprobado por el Tribunal Agrario, tendrá el carácter de sentencia definitiva. O sea, la conciliación, pues obviamente, siempre se inicia a veces, hay veces, otros se van directamente, que inician ante la Procuraduría Agraria. Y en la Procuraduría Agraria, la que sigue, ahí se abre un arbitraje. Este es un mecanismo que no está tan maduro este tema, inclusive ahí, pero está. ¿Qué es el arbitraje? En este mecanismo se suple el entendimiento directo de las partes y queda repasado por el acuerdo entre ellas, por una decisión de conflictos que proviene de un tercero llamado árbitro. El laudo arbitral debe ser preciso y congruente con los hechos en materia de la controversia, así como las pretensiones de las partes y su estructura deberá de revestir la forma de una sentencia. En ese sentido, el laudo arbitral se dictará gran sabiduría y se fijarán las cláusulas arbitrales que se atenderán en dicho proceso. Hay un tema ahí que quiero comentar. Pues obviamente esto no hace a la vez de una sentencia.
laudo que vendría a ser, se tiene que llevar al Tribunal Agrario. O sea, termina en el Tribunal Agrario. Por eso, ¿por qué? Pues porque la Procuraduría Agraria no tiene facultades de un tribunal. O sea, puede generar un acuerdo donde inclusive se pueden ofrecer pruebas, sea de una especie de un arbitraje donde se pueden ofrecer pruebas, se puede tratar de demostrar quién tiene la razón, etcétera, pero al final de cuentas, si hay un dictamen, un laudo de esa naturaleza, se tiene que sancionar en el Tribunal Agrario. O sea, todos van a terminar en el Tribunal Agrario. Aquí es lo que yo les comento, la diferencia. Tienes que llevarlo, inclusive la Ley de Hidrocarburos del 2016, ¿qué dice? Artículo 100. Pues todo se tiene que llevar al Tribunal Agrario. Todo. O sea, entonces, al final de cuentas, todo termina como en la figura de conciliación. No, la que sigue. Bueno, este es desde el reglamento interior, el procedimiento arbitral establecido en el reglamento interior de la Procuraduría Agraria, es el artículo 36. Lo tiene como medio alternativo y se hace a través de la Dirección General de Conciliación de Arbitraje y Servicios Periciales, que decide el servidor público que debe constituirse un árbitro en cada asunto. Y bueno, y vienen otros temas. La que sigue es ya terminamos. Concluyendo el tema básicamente, haciendo un análisis, digo, las tres figuras son recurribles, todas terminan al final para que obviamente quede un derecho ya sustancial y ya inscrito en los entes registrales como el RAM o inclusive el RPP si es propiedad privada, pues terminen en un tribunal agrario. ¿Por qué? Porque obviamente ya las resoluciones presidenciales, al haber culminado el reparto agrario y todos los asuntos que quedaron de rezago, que en su momento pues el Tribunal Superior Agrario, con ayuda de lo que es la ciudad, sobre todo en temas de certificado de afectabilidad y todo este tipo de situaciones, pues coadyuvan, pero al final de cuentas todo se va a tener que pasar a través de la aprobación de un tribunal agrario, que como ya dije no puede tampoco aprobar sin tener pues el conocimiento sustancial de qué es lo que se va a acordar. Entonces, sí, mediación, normalmente por sus costumbres, muchos de los conflictos empiezan en mediación, pero terminan en conciliación, en el tribunal agrario, ¿no? Entonces, sí son las tres figuras, pero sí es muy recurrente y pues, como les había comentado, pues juegan mucho aquí los usos y costumbres. Me ha tocado a mí en varios temas que las autoridades que no están, digamos, familiarizados con el tema agrario no tienen esa sensibilidad para abordar las primeras reuniones. ¿Qué pasa? Pues hay un rechazo. O sea, sí me ha pasado a mí en reuniones que no quieren volver a ver al secretario de gobierno. ¿Por qué? Pues porque pegó un manotazo y pensó que estaba arreglando un problema entre vecinos. Y no, es un conflicto agrario de límites que tiene generaciones y que pues, no se arregla como un problema más, menor, como es un conflicto así, pues, cualquier ejemplo. Entonces, sí hay que tener hay que saber determinar los perfiles de los actores, eso es básico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay líderes dentro de los propios núcleos ejidales, conflictivos. Hoy en día hay una figura que poca gente conoce, la comisaria o el comisario. Caray, muchos dicen, pues que no hay comisario ejidal. Sí, y comisario mundial, sí, claro, pero está la comisaria. ¿Quién es? ¿Dónde está o dónde está escrita? No sé, pero es que hablas con el comisario de bienes ejidales, pero la que aprueba es la comisaria, ¿no? Ahorita es mujer, entonces es muy interesante.
es la que tiene ahora sí las fuertes mujeres, fíjate, tenemos un problema así con la comisaria. Yo tengo que ponerme de acuerdo con la comisaria para que me apruebe el comisario general, y la figura de la comisaria no está regulada. Entonces hasta ese tema juega, que tienes que sentar al comisariado y a la comisaria. Y a veces si la comisaria dice no se sienta al comisariado, pero te ocupas para la legitimidad del acuerdo del comisariado. Entonces, todo ese tema de perfiles, si el ejido tiene un comisario, un líder, pues, entonces todo eso hay que analizarlo para el éxito de lograr una mediación, por ejemplo, al inicio. Perdón, dije adelante. Yo tenía una pregunta, muchas gracias. Bueno, perdón, ¿puedo empezar con la Sí, ya terminé, en fin.